Hoy vamos a hablar de cómo monetizar tu talento creativo sin perder tu esencia, que no es nada fácil, ¿eh? Pero creo que es un tema apasionante y que sobre todo preocupa mucho, especialmente a los artistas, a los y las artistas que tienen la sensación de que cuando venden sus servicios se arriesgan a perder su esencia artística o creativa. Sí. Así que vamos a hablar de ello. Teníamos aquí lo primero de todo, identificar cuál es el talento, ¿no? Porque al final, muchas veces, sí, vale, bien, vamos a monetizar esto, no, vale, pero realmente cuál es ese talento que vamos a monetizar, porque además tendemos, todos los que tenemos como estas inquietudes, como voy a ver si abarco de todas las disciplinas posibles para hacer un poco de todo, que esto lo hemos hablado alguna vez en algún podcast, en lugar de decir, oye, y si me centro, que igual no es la mejor solución, no lo sé, pero y si me centro en un talento muy concreto y me convierto en alguien muy extraordinario ahí. Bueno, la clave es ser consciente de qué sabes hacer, en qué haces diferente, Ujú. que no siempre es fácil encontrarlo, No. ¿vale? Ojo, y si no lo encontramos, además, o sea, si no lo encuentras, constrúyelo. Porque tiene que haber algo que te haga diferente. O sea, Efectivamente. trabaja en cómo me hago diferente. Oye, es que yo no sé si tengo algo diferente. Piensa en algo y empieza a trabajar por ahí. Igual no te sale nada, igual te sale por otro lado. Pero algo habrá. Algún elemento diferencial, evidentemente, hay que encontrar. Y cuáles son mis límites y cuáles son es decir, eh, mis capacidades, ¿no? También, es decir, También. es muy importante centrar qué es lo que realmente yo sé hacer, domino y no solo lo que he estudiado, lo que no sé qué, porque eso, vale, ¿no? Una Oh, cosa es lo que has estudiado, otra cosa es lo que sabes hacer, ¿vale? ¿En qué eres buena, en qué eres bueno, ¿no? ¿Y en qué crees que eres buena o bueno? ¿O en qué crees que puedes llegar a ser muy buena o muy bueno? Porque ujú. igual hoy, pues sabes que tienes muchas limitaciones, pero sabes que tienes unas capacidades para poder desarrollar, ¿no? Sí. Ahí es evidente que resulta fundamental formarse permanentemente, contrastar todo el rato lo que haces con otros, con lo que hacen otros, Sí. saber valorar lo bueno que hacen otros, Uy, que es la mejor manera de aprender. no tener envidia. No tener envidia, si con la envidia no se va a ningún lugar, la envidia lo único que te hace es te corroe y te vuelve mezquino, Sí. ¿eh? Entonces, es muy importante identificar ese talento. Claro, cuando tienes identificado el talento am, y tienes identificados también los límites de tu propio talento, es cuando tienes menos miedo respecto a evolucionar ese talento Ujú. desde la perspectiva digamos, de la monetización, ¿no? Al final todos necesitamos comer de lo que hacemos. Sí. Y eso significa que hay que monetizar nuestros servicios artísticos, culturales, creativos, etcétera. Mm. Y la clave es cómo no perder la esencia. Bueno, no pierdes la esencia, pierdes menos la esencia cuando eres más abierto que cuando eres más protector de la superesencia. Es decir, lo que yo me he encontrado es que las personas en el sector que Ujú. son más puristas, son las que tienen más dificultad de hacer todo, porque ese purismo les lleva al inmovilismo. Mm, Es claro. decir, por ejemplo, gente que, no, yo quiero trabajar, que esto me lo financie el Estado y yo no voy a vender no, el público no tiene que pagar por ver esto, no sé, bueno. Y a veces hay gente que se pone no sé, la música sinfónica siempre ha sido así y los conciertos han sido así y deben seguir siendo así. Bueno, ¿por Porque qué? está escrito en... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien alguna vez hizo algo por primera vez, por tanto cambió otra pauta, otra norma, ¿no? Así es. Sí. Entonces, ¿qué significa la esencia? Que esa es la pregunta. ¿Qué es la esencia de alguien o de algo? Y yo creo que la esencia no tiene que ver con el inmovilismo, tiene que ver básicamente con
el reason why, ¿no? ¿Cuáles son las razones fundamentales que te han llevado a hacer algo, que te han llevado a ser artista, que te han llevado a querer expresar tu arte, que te han llevado a ser gestor o gestora cultural, que te han llevado a ser una consultora cultural, que te han llevado a ser una mediadora, que te han llevado a producir videojuego, que te han llevado al mundo del audiovisual, que te han llevado... ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado ahí? ¿Qué es lo que te movió? ¿Qué te movió desde el punto de vista de realización personal y qué te movió desde el punto de vista de ofrecer a la sociedad para poder hacerlo? Y Claro. luego adapta lo que tengas que adaptar para poder cumplir tu objetivo, poder cumplir tu misión. Claro. Es que ahí hay un melón interesante porque yo me encuentro muchas veces como ese inmovilismo en el sentido de, ya, pero es que yo si hago otra cosa que no es lo que mi expresión artística, entonces, claro, ya me estoy traicionando porque estoy haciendo otras cosas que no son las que tengo que hacer. Ya, pero es que esas son las que posibilitan que tú puedas hacer como quieres tu arte o la parte más creativa o lo que sea. Es decir, si nos centramos únicamente en la parte artística, creo que es... Bien, sí, mantenemos como la esencia al 100%, pero ¿de qué vale esa esencia si nadie la consume? O sea, si no llegas a nadie, ¿para qué? Si no hay un espectáculo montado, porque, total, si nadie lo financia, esto no lo tiene que pagar otra persona, lo tiene que pagar el Estado, bla, 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 y eso al final no sale, ¿de qué no sirve? ¿No? Entonces, tiene que haber ahí un balance interesante. Y luego es una cuestión también de, joder, cultivar ese talento de entender qué es lo que te hace especial. Si no hay nada, empezar a trabajarlo y además no parar de formarse. Cuanto más específico en eso, mejor, ¿no? Y aquí teníamos apuntado un poco el hacia dónde quieres desarrollar el talento. Porque no basta solo con tenerlo, es también trabajarlo. Y de hecho se puede cambiar muchas veces. O sea, yo en mi caso, y eso que mi carrera es corta, muy cortita, pero yo ya he cambiado 3 veces, 4, si contamos la parte de hacer música, de producir música, de formar en producción musical y de formar ahora a productores musicales en el ámbito de negocio. Y esto ha sido en 10 años, que tampoco es mucho. Bueno, pero claro que es posible cambiar y el talento evoluciona, ¿no? Claro. Es decir, y además una de las cosas más bonitas es hacer emerger el talento propio y el talento de quienes te acompañan, ¿no? Sí. Porque hay muchos talentos ocultos, muchas capacidades que hoy no percibes, pero que existen, ¿no? Entonces, eso claro que evoluciona, pero tienes que saber marcar también tu propia evolución. Total. Y vuelvo a la idea de la esencia, es decir, primero, tú puedes decidir monetizar o no monetizar tu creación. Correcto. O tu talante creativo o tu actividad creativa. Que no es obligatorio. No, porque de hecho, bueno, pues yo también he formado parte de movimientos asociativos y colaboro todavía con asociaciones donde mi colaboración es gratuita. Yo no pretendo monetizar eso. Pero eso lo tienes que tener claro. Y si quieres dedicarte profesionalmente, necesitas monetizarlo. Ok, monetizarlo es venderse desde la perspectiva de me he traicionado, que es lo que mucha gente entiende. No, monetizar significa que tengo que vender unos servicios, que alguien está dispuesto a pagar por ellos y que la única manera de funcionar es primero ser auténtica o auténtico. La autenticidad es un elemento clave en la venta. Cuando tú no eres auténtico en lo que vendes, se percibe. Es que se huele. Se puede no ver en el minuto 1, pero lo vas a ver en el minuto 10. Sí. Vas a ver que eso no es auténtico, que hay algo que no es. Entonces, lejos de perder la esencia, es tu elemento esencial el que te puede hacer diferente. Sí. Y es tu elemento esencial el que tienes que buscar si no quieres cambiar, y lo hablábamos antes de empezar, si no quieres cambiar tu oferta, tendrás que cambiar la forma, tendrás que cambiar o el público al que llegas, porque igual no estás llegando al público adecuado. Eso es. 2, la forma en que comunicas, la forma en que intercambias mensajes con tus públicos objetivo, ¿no? Que realmente quieres. Y cómo conectas con ellos, claro. Cómo conectas con ellos y dónde, cuándo y cómo
están dispuestos a hacer, a ver, a consumir, a usar, a experimentar lo que tú les ofreces. Entonces, claro, ahí hay un elemento que es fundamental. Lo que te da sentido es lo que forma parte de tu esencia, es lo que seguramente te puede ayudar a ser diferente. Pero eso no te Seguro. implica monetizarlo. No Ujú. monetizarlo, perdón. Es decir, precisamente la clave es Sí. monetizarlo. Pero yo creo que, o sea, este paso creo que es imprescindible. Yo creo que estaría muy bien que indagáramos un poco ahí, ¿no? En esa esencia, en cómo esa autenticidad es la que te puede abrir precisamente más puertas, ¿no? Porque ya hay tanto de todo, y más ahora en una época de inteligencia artificial en la que crea imágenes espectaculares, los fotógrafos crean música espectacular, los músicos, productores, ingenieros de mezcla... eh, seguramente escribiera ya guiones de teatro maravillosos, entenderá el patrimonio de una manera que... O sea, hay que ir a ese punto de esencia realmente, de ser, nunca mejor dicho, muy humano, ¿no? Y a partir Claro. de ahí es, ¿qué encaje le doy yo a esto? Y hay dos opciones en realidad. O coges esto y lo adaptas, digamos, a lo más mainstream, teniendo en cuenta que vas a competir con mucha gente, que tampoco me fácil, como hay muchos músicos que dicen, muchos artistas de música que dicen, no, claro, es que si yo me pusiera a hacer reggaetón, claro, entonces seguro que triunfaba. Digo, ya, claro. Pero es que cuánta gente hay haciendo reggaetón que no triunfa. Lo que pasa es que tienes el sesgo de que estás viendo solo a la gente que perdura. Claro. Pero... En todos los sectores, eh, los que destacan son pocos. Claro. Entonces, la mayoría pues, sobrevive, algunos no, pero sobreviven y hacen el día a día, pero eso pasa en todos los sectores. Es decir, ganadores son muy pocos. Eso es. Entonces, a- a- el elemento fundamental es que seguramente si tú tienes claro cuál es tu talento, cuál es la esencia de tu talento y qué es lo que te movió, cuál es la razón de ser que te movió a dedicarte a lo que te dedicas, seguramente tu producto sea de nicho. Es decir, Sí, tu mercado es un nicho que no es muy grande, que no es ese negocio generalista eso es. al que tú te referías ahora, donde están todos, sino que estás en un lugar donde aparentemente hay menos, pero que seguramente respondes mejor a lo que buscan, Ujú. respondes mejor a su estilo de vida, respondes mejor a sus necesidades Eso es. y estén dispuestos a pagar por ello. O sea, al final es ser más exclusivo o más exclusiva. O sea, cuanto más anichado y más especialista en un campo, y esto da igual que sea para arte, para creatividad, como para una pescadería, es que da lo mismo. Cuanto más especializado, más de nicho, más fácil es hacer dinero y monetizar ahí. Y más difícil es perder la esencia. Porque en realidad te están comprando por lo que eres, por quién eres. Con lo cual, No, no porque eres auténticamente falso, ¿eh? efectivamente. Que esta es una expresión que usaba un amigo mío que hacía que era como los parques temáticos, ¿no? Los parques Sí, temáticos puedes estar en Egipto, pero es auténticamente falso, no sí. estás en Egipto, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa muchas veces cuando intentamos parecer lo que no somos. No, se puede monetizar sin traicionar la esencia. Sí, De hecho, es la mejor manera de hacerlo. Pero hay que ser conscientes de cuál es ese espacio de mercado en el que yo estoy. eso es. Y ese espacio de mercado quizá puede crecer. Y desde esa especialización yo quizá luego pueda encontrar diversificaciones. Ujú. Pero tengo que tener muy claro cuál es mi espacio natural. Y Sí. ese espacio natural, eh, ¿quién responde? Lo que pasa que hay una especie de, eh, perdonadme, que nadie se sienta ofendido, de vaguería respecto a hacer el esfuerzo. Es decir, yo soy artista, que me compren. Ujú. Ya, pero es que el mundo no funciona así. Ya. Y me dijo una vez una productora con la que estaba hablando, espero que no me esté escuchando, que me decía, no, porque claro, yo es que, claro, estábamos hablando de entrar a mi programa, es un programa que es caro para lo que es la competencia, y lo que estamos acostumbrados a pagar en el sector cultural, que me decía, ya, pero es que, es que era para matarla, pero es que yo no creo en el capitalismo. Digo, pues yo tampoco es el sistema que más me gusta seguramente,
pero es el que hay. Entonces tú puedes negar la realidad. No, es que a mí no me gusta esto. Claro, que me decías, no me gusta el capitalismo, déjame entrar y luego ya cuando vea resultados ya te voy pagando, ¿no? Que es como, sí, claro que sí. Oye, yo voy al gimnasio y cuando vea ya que me pongo fuerte, ya te voy pagando la Sí, o vete suscripción, al ¿no? supermercado y si te sienta bien la comida, luego la pagas, ¿no? Eso, y si no, pues no. A ver, evidentemente estamos en el sistema que estamos, que evidentemente no es un sistema que tiene una deriva poco atractiva Sí, y muy con dominio del neocapitalismo y del neoliberalismo que nos afecta y que no es bueno para el sector cultural. no. Y evidentemente, volviendo a reivindicar lo que ya hemos dicho otras veces, que la cultura es un derecho de la ciudadanía a disfrutarla, pero también es un derecho de los profesionales de la cultura a vivir de ella. Ujú. Es decir, es un derecho en la doble dirección. Es un derecho que tiene toda la ciudadanía, como he dicho otras veces. Creo que en el capítulo anterior, en el podcast anterior, habíamos hablado del derecho a la creación que tiene toda persona, el derecho a la expresión, el derecho al acceso, al derecho a la crítica, el derecho a la vivencia de su propia cultura, de su propia identidad, tal, tal. Mm. Esos son derechos, pero el derecho profesional también a crear y a vivir de su creación Total. o a vivir de su gestión o a vivir de cualquier aspecto del sector cultural y creativo. Entonces, esos dos derechos son igual que todo el mundo tiene derecho a la educación, pero las maestras y maestros tienen derecho a vivir de la educación. ¿Vale? Correcto. Es verdad que ese es un sistema que tiene un soporte público fundamental. Sí. También el cultural tiene un soporte público fundamental. ¿Eh? No todo, pero gran parte tiene un soporte público fundamental. Pero también hay parte de ese sector, igual que tenemos derecho a la salud, y hay ámbito público y hay ámbito privado. Y bueno, ¿que hay que defender el ámbito público? Evidentemente, yo soy un defensor de los servicios públicos en cultura, pero vamos, aunque maneje una empresa, dirija una empresa cultural, tengo muy claro el papel de los servicios públicos en cultura. O sea, a mí Total. no se me ocurre cuestionar las bibliotecas, ni se me ocurre... Ahora, ha habido que analizar la relación entre el acceso libre a los libros y los derechos de los autores y las editoriales a tener una remuneración por el préstamo de libros. Claro. Porque si no nadie compra libros, pues las editoriales dejarán de editar, los autores igual dejan Claro. de escribir. Por tanto, Y eso no es bueno para la y eso cultura, no es bueno ni para la nadie. sociedad. Entonces, estamos en una cadena de valor donde interviene gente muy diferente que aporta lo que cree que puede aportar a ese ámbito social y de mercado, ¿no? Y ahí eh, hay que identificar muy bien, ya hablábamos de ello cuando hablamos del valor, hay que identificar muy bien dónde pones ese valor, ¿vale? Y por tanto, cuanto más cercano, más auténtico sea, más cercano sea a tu esencia, pero tienes que encontrar los canales para, para que haya alguien, Mm. y eso hablaremos cuando hablemos también de diversificación financiera, alguien dispuesto a pagar por lo que tú haces. Ese alguien puede ser una institución pública, Ujú. puede ser la ciudadanía, puede ser otras empresas, pueden ser, no sé, patrocinadores, pueden ser, pero alguien tiene que estar dispuesto a Eso pagar es. por lo que tú haces. Sí. Luego hay un punto con el tema de la esencia que yo creo que es importante también, que es entender hacia dónde lo vas a dirigir. Y yo me voy mucho al mundo de la música, ¿no? En el mundo de la música hay como dos, no sé si decirlo corrientes, pero al final dos formas de monetización muy grandes. Uno es, la persona se enamora del producto, que me perdone quien se sienta ofendido por esto, por lo que hay. Y la otra es por la persona. Que muchas veces compaginan y tal, pero no. Hay muchos artistas que antes que ser artistas y músicos son grandes comunicadores y tienen una marca personal bestial. Y de hecho es una de las formas más rápidas de dedicarse a la música. Es como, oye, construye una marca personal que sea tan potente, realmente enamora a tu público. Y entonces están enamorados de ti, de tu marca. Y lo que les das el producto son las canciones, que es lo que terminan comprando. Y los conciertos son los productos que terminan comprándote a ti. Y luego está la otra, que es más difícil. Bueno, no sé si es más difícil, pero es más concienzuda, que es lo que hagas, hazlo extraordinariamente bien. Muy bien. Ejemplo, Rosalía con El Mal Querer. O sea, ese disco
Es que da igual que te guste, o sea, que la conocieras, que no, de repente llega a tus oídos y dices, por lo menos no te deja indiferente. Dices, esto es raro, esto es diferente. Esta chica tiene una... mujer ya seguramente. Tiene una esencia bestial. O sea, es muy único la voz, la forma de producir las canciones, la narrativa que hay detrás. O sea, es muy único, es muy diferente. Claro, hacer eso es muy complicado y requiere estudiar mucho, currárselo mucho. Y claro, si te vas al ejemplo de Rosalía, claro, ella no movía muchas redes, algo hacía, pero no era su principal labor. Su principal labor es que se tiró haciendo el disco del Mal Querer, yo que sé cuántos meses, horas, esfuerzo de estudios, de productores, hasta que creó realmente una obra maestra. Entonces, claro, no fácil, pero es... Bueno, pero es un ¿Dónde te enfocas? ejemplo de trabajar en defender su esencia, ¿no? Sí. Y, bueno, curiosamente se ha convertido, seguramente empezando en ser algo relativamente de nicho, Muy de nicho. se ha convertido en algo de una gran aceptación, ¿no? Sí. Y de una repercusión internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego puede hacer lo que le sale del papo y de repente coger y hacer un disco de ópera. Y dices, pues bueno. Sí, bien, y habrá quien le critique desde la ópera o quien le critique, pero ha conseguido hacer algo de una factura extraordinaria, con una puesta en escena. Yo no he estado en ningún concierto, pero lo que he visto es una puesta en escena increíble, con elementos muy, muy singulares de lo que es en el marco de un concierto, ¿no? Sí. Que, bueno, marcan esa diferencia. Evidentemente no todo el mundo va a llegar a esa situación. Y hay mucha gente buena que se queda en el camino. O sea, Sí. no siempre el que tengas un buen producto, por eso me parece interesante lo que señalas, que tengas un buen producto no es señal para que llegues, ¿eh? Eso es. Hay a veces porque estás proponiendo algo demasiado pronto, Uh-huh. a veces porque al revés, cuando llegas, después de mucho esfuerzo, cuando llegas ya otros han ocupado el espacio, Ya vas tarde. llegas tarde. A veces porque, bueno, pues por lo que sea, porque ha habido circunstancias personales que no te han ayudado, o porque estás en contextos que no ha habido, no estabas en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Porque esto es mucho así, ¿no? Es decir, alguien te oye, alguien te escucha, alguien te ve, alguien te... Bueno, y de repente, pues cambian mucho las tornas, ¿no? Total. Ayer que estuve en la inauguración de un espacio escénico nuevo, y una pieza, hubo dos pequeñas piezas de microteatro, y, y el promotor en la segunda pieza intervenía con un actor que lleva más de 30 años, que yo tuve la posibilidad también de tenerle como alumno en un curso, bueno, es un tipo con una formación increíble en las mejores escuelas en París, etcétera, etcétera, Uh-huh. de teatro, pero sin embargo, pues va a una ciudad, digamos, de provincias y se encuentra con muchísimas dificultades para su desarrollo profesional, ¿no? Claro. Bueno, esta es la realidad. No es lo mismo estar en unos lugares que en otros, no es lo mismo. Hay muchos condicionantes, ¿no? Sí. Pero la clave es esa autenticidad, mantenerla, es decir, y vender la autenticidad. No hay que Sí. traicionarse para monetizar. No. Hay precisamente que reforzar lo que te hace única, lo que te hace único. Sí. No hay nada peor que pensar que tienes que ser algo diferente de lo que no eres o de lo que eres para llegar a monetizarlo. No. O sea, cuanto más... Soy más reiterativo, pero es que cuanto más en esencia, mejor. Y yo creo que esto lo notamos muy rápido cuando estamos en procesos de venta o lo que sea. Y eres muy tú o escribes muy... Me ha pasado con la música, ¿no? Canciones que quizás... en las que uno ya se pone un poco más el filtro, vaya, por lo que sea no terminan de enganchar igual. Canciones en las que dices, mira, toma por saco todo, yo voy a soltar y que ya sea lo que Dios quiera, ya está. Joder, esas son las que enganchan, no siempre, pero las que enganchan más vienen desde ahí, desde esa esencia, desde ese, joder, estoy viendo la canción, pero estoy viendo a la persona que hay detrás. Aquí nos encontramos nuevamente con un problema que ya hemos hablado alguna vez, que es la dificultad que muchos profesionales, sobre todo de las artes,
tienen para entrar en la lógica de gestión Total. y para entrar en la lógica de la relación oferta-demanda, Sí. poner precios, poner modelos organizativos, ¿por qué? Porque hasta ahora prácticamente no se les ha formado en estos aspectos. Claro. Empieza a haber algunos entornos de formación y cada vez hay más programas o experiencias que intentamos que estas personas se formen, ¿no? en esa dimensión. Pero sigue habiendo mucha reacción, ¿no? Yo alguna vez creo que he comentado y tú sí me has oído a alumnas y alumnas de gestión cultural, yo siempre les digo, os estáis formando en gestión cultural. Lo cultural es el adjetivo de gestión, es decir, cultural es el entorno donde vais a aplicar la gestión, pero os estáis formando en gestión. Eso es. Y formarse en gestión significa poner en relación una oferta y una demanda Ujú. y definir los modelos de gestión y los modelos de financiación y buscar los recursos para gestionar y los recursos para Eso es. financiarse. Entonces, básicamente, y responder a las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué, por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde, qué oferta, para qué demanda, con qué modelo de gestión, con qué modelo de financiación, cuánto de cada cosa, en qué momento. Todas esas decisiones son decisiones de gestión. Por tanto, tengo que tener producto que responda a lo que quiero ser, a mi razón de ser, que sea auténtico, que sea diferencial, pero lo tengo que saber gestionar. Y si no lo sé gestionar yo, tengo que rodearme de personas que me ayuden a gestionar. Eso es. Sí. Y ahí es, si realmente hay un talento muy desarrollado, es mucho más fácil que haya personas a tu alrededor que quieran apostar por ello. Y me voy más allá, es mucho más fácil que tú mismo quieres apostar por ello. Pero si realmente y aquí nos autoengañamos mucho, no, yo soy muy bueno tal. Sí, pero ¿te irías ahora mismo a pedir un crédito de 50.000 pavos para desarrollar tu carrera? Hombre, no, porque es muy arriesgado. Vale, entonces ¿por qué quieres que otros asuman ese riesgo? Claro. Claro. No, Está bien o esa sea, reflexión, sí. coge directamente y es, vale, ¿qué tendría que tener yo? ¿Qué nivel de skills, de habilidades, de herramientas, ponle lo que quieras? ¿Qué tendría que tener yo para decir, me voy al banco ahora mismo, pido 50.000 euros o 100.000 euros, porque esto es una apuesta, entiéndeme, segura, ¿no? Entonces, si no hay esa facilidad, si tú mismo no estás dispuesto a apostar por ti, no pretendas que lo hagan los demás. O si luego te encuentras con muchas trabas o te bajan mucho los porcentajes o lo que sea, no te me asustes. Esto es como los artistas que, bueno, son muy emergentes y, claro, van a las discográficas, claro, las discográficas igual les dan un 5, 7% de todo lo que generan. Hombre, es que, claro, te están haciendo todo el marketing, te están haciendo todo eso. ¿Puede ser más justo? Más justo. No lo sé, pero tú estás dispuesto a invertir todo eso para obtener no sé qué retorno. Pues complicado. Entonces, obsesión. Creo que es una cuestión de... Y creo que a ti y a mí nos pasa además, que somos obsesivos, cada uno con sus cosas. Pero es con lo que vayas a hacer, si realmente quieres ser mínimamente bueno, mínimamente extraordinario, obsesiónate con lo que estás haciendo. Con una cosa, no con 20. Obsesiónate. Si tu mayor talento es cantar lírico, obsesiónate con eso. Si estás en el apartado del humor, obsesiónate, pero estudia. Estúdiate a la gente que generas, que es capaz de generar risas, carcajadas. Estudia la psicología del cerebro para ver cómo se producen las imágenes mentales que generan ese humor. Practica, sal, vete a un escenario, practica. Esto se lo vi a... No sé si era Berto Romero o quién lo dijo, no me acuerdo, me puedo estar colando mogollón. Yo creo que es Berto, que cuando iba a hacer un teatro, lo que coge es... no sé si es él o no, pero no da igual. Que él se escribía los chistes, las tal, iba a los bares y los probaba. Y claro, se comía mogollón de bueno, pues esto no es muy gracioso. Vale, pues este hay que retocarlo o sin más eliminarlo. Este tiene un punchline bueno, la gente se ha reído, maravilloso. Joder, vale, tal y como está, lo incorporo. O sea, que también hay un elemento muy grande de prueba, error, de trabajar en ello. Sí, a ver, está claro y esa prueba-error hay que hacerla ya en entornos reales. Sí. Es decir,
está muy bien haberse formado, está muy bien ensayar, está muy bien, pero hay que probar Sí, entornos sí, sí, sí. reales, ¿no? Y el entorno real es el que nos va a decir si estamos acertando con el producto o Ujú. estamos acertando con el público. Eso es. Bueno, pues porque también es verdad que hay públicos para todo. Entonces, a veces la clave está en encontrar bien cuál es ese espacio de público, ¿no? Eso es. Que tú tienes para lo que haces. Por muy extraño que parezca, hay públicos Sí, sí. para todo. Y Entonces, además, mira, antes de que se me olvide, creo que hay una faceta que es muy importante, que es, si tú, sobre todo en la parte más creativa, artística, digamos, más desde las artes per se, si tú encuentras a alguien, y basta con que no sean tu padre, tu madre, tu prima, tu... O sea, quiero decir, que sean realistas, que realmente es muy fan de ello. O sea, yo me acuerdo cuando hacía música, no había muchos, joder, pero había gente que estaba muy obsesionada. En el sentido de, cada día, cuando no sacaba canción, cada X tiempo me escribía, reposteaba canciones mías, se las sabía, igual estaba en un concierto y le veías cantar todas las canciones que tías. Yo hay veces que no me acuerdo ni de mis letras, te estás acordando tú. Vale, si ese público existe, ya está. O sea, yo creo que el primer paso es obsesiónate hasta conseguir una, dos, tres personas de ese tipo. Ya fíjate cómo son. Porque ese es tu cliente ideal, ese es tu usuario ideal. Y a partir de ahí es, vale, ¿por qué te gustó? Se lo puedes preguntar más o menos así, pero realmente ¿por qué le gustó? ¿Cómo me ha conocido? ¿Cómo capta mi esencia? ¿Dónde me consume? ¿Cómo es? ¿Qué ideales tiene? ¿Qué valores tiene? O sea, llega a conocerlo, porque lo que tienes que hacer es comunicar a esa persona. Me pongo, de hecho con el avatar lo hacemos muchas veces, me pongo la imagen de mi cliente ideal, ahora generado por IA, o de algún cliente con el que me encanta trabajar, y lo que le escribo, se lo escribo a él. O sea, si hago un anuncio, si hago un email, yo estoy pensando en una persona real. Luego ya hay muchas que se sienten identificadas porque hay grupos que son muy parecidos. Pero creo que es algo que es importante. por tanto, parece que queda claro, buscar el nicho Sí. adecuado para que desde la autenticidad, desde lo que cada uno es, sea capaz de transformarlo en un medio de vida y en un medio de sacar adelante tu propio proyecto, ¿no? Efectivamente. Y que eso es posible, ¿eh? Es posible porque muchísima gente Total. lo está haciendo. Pues nada, nos ha quedado como un bonito. Pues aquí lo dejamos Pues hala, con un lacito y también. lo único, siempre animar a la gente a que entre en cultursistema.com. Efectivamente. Que ahora, tal y como está saliendo este episodio, que clarísimamente es justo cuando lo estamos grabando, porque no somos previsores, seguramente ya esté la nueva versión. Podéis hacer un diagnóstico maravilloso que tardaréis, seguramente entre pitos y flautas, como mucho 10 minutos. Básicamente os va a dar de manera muy, muy, muy clara cuáles son los puntos de fricción. Hemos estado trabajando meses en esto. ¿Cuáles son los puntos de fricción que están evitando que llegues a cumplir tus objetivos? Que generes impacto económico, que generes impacto social. ¿Cuál es el mayor punto que tienes que trabajar ahora mismo para poder para poder cumplir tus objetivos? Así que... Y todo esto... Y si no tienes informaciones. elementos de fricción, pues mucho mejor. Joder. Pues entonces estarías viviendo muy, 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 muy bien. Seguramente no estuvieras escuchando este podcast, así que alguna hora. Así que, dicho lo cual, nos despedimos hasta la siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao.